Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Campus Podcast, el espacio creado por y para podcasters y creadores de contenido también, claro que sí. Hoy en este episodio veremos la segunda parte de la entrevista con Jesús Matsuki y nos centraremos en conocer y hablar de cómo está el mercado y la industria del podcast dentro de la categoría de ficción sonora, las dramatizaciones y también las adaptaciones teatrales o literarias al podcast. Jesús Matsuki es el director de la ficción sonora Recursos Humanos, que desde aquí ya os animo a descubrir y escuchar, y es un gran analista de este género, así que creo que no os defraudará esta reposada conversación que he mantenido con él. Recordaros, antes de nada, que en campuspodcast.es tenéis acceso a la formación online en podcast más completa del mercado español. Una formación que hemos desarrollado José Antonio Gelado, Oliver Oliva y yo mismo. Visita campuspodcast.es y ahora vamos a escuchar a Jesús Matsuki. ¿Y la calidad de las ficciones sonoras a nivel internacional, cómo las ves? Es decir, ¿tú crees que estamos en un buen nivel independiente? Porque es obvio que si viene una producción de ficción sonora creada por personas de cine o de la industria cinematográfica, es obvio que eso va a traer una calidad alta. O no. O quizás no, ¿eh? O quizás no. O no. Pero ¿cómo ves tú que está la calidad a día de hoy? Porque para mí, antes de que me Aquí venimos a pecho descubierto. yo la veo y digo, no me está convenciendo mucho. Aquí venimos a pecho descubierto. Y hay cosas que sí, hay cosas que me fascinan. Hay cosas que vienen del ámbito del cine. Yo he escuchado producciones, ficciones sonoras por parte de gente que viene del ámbito del cine, que te das cuenta que no, o sea, no están mal hechas. No. ¿Están mal hechas? No. Obviamente está bien sonorizado, está bien tal, no sé cuántos, muy bien. Ahora, que se nota que es un medio que no trabajan. Sí. También, ya. Sí. Es como decir, no, es que la ficción sonora es más sencillo que el cine. Ah, bueno, pues entonces escribir un libro es más sencillo que escribir una ficción sonora. Pues no. Quiero decir, escucho ficciones sonoras que no aprovechan el potencial, pero no porque siempre hay que meterle mucho ruido, mucho diseño sonoro, mucha actuación, mucho tal. No, directamente es que dices, es que creo que no le estás sacando el partido. Es un ámbito en el que no juegas y por mucho nombre, por mucho actor, actriz que tengas, por mucha dirección en audiovisual que tengas, en lo sonoro es otra cosa. ¿Y ha habido alguna que no hayas entendido? Sí, no voy a decir nombres. Vaya, hombre. No hay que pisar a los creadores. Pero sí que he escuchado producciones grandes que dices, pues lo siento, pero no merece la pena. Y incluso es que la actuación en cine y en ficción sonora cambia. Igual que en el teatro les exige pues sacar más la voz porque necesitas que te escuchen y eso te lleva a interpretar de una manera diferente. Y la ficción sonora cambia el audiovisual, no solo por aquello que dicen siempre que solo está la voz, etcétera, etcétera. Es que los diálogos, por ejemplo, cantan mucho más si están mal hechos en el audiovisual, en lo sonoro que en el audiovisual. Canta mucho más. Si están mal escritos, pero también si están mal actuados. Yeah. Que la mayor parte de las veces es un problema de cómo está escrito. Pero canta mucho más. Entonces, y luego, mira, un ejemplo muy sencillo. Un actor, tú le dices, aprende estas frases. Y va sobre esto, le hablas al personaje, tal, lo desarrollas y todo muy bien. Y te las actúa y las hace muy bien. Y de repente le dices al actor, mira, léete estas frases. Léelas, muy bien, las para ti. Venga, ahora vamos a grabarlas y vamos a actuarlas. La mayor parte de las veces, en la primera, te lo está leyendo. Yeah. Actuando, pero leyendo. Y se nota que está leyendo. Claro. Y entonces ahí es cuando dices, vale, entonces tienes que darle varias veces la vuelta, tienes que decirle, memorízatelas, y ahora quitamos el papel, y ahora juega. Dependiendo del actor, hay algunos que lo tienen hecho. O sea, Víctor, por ejemplo, como ha trabajado en los dos ámbitos tanto, no hacía falta eso. Pero si es un actor puramente de audiovisual o de teatro, el tener a mano el papel es como tener una chuleta encima de la mesa y un profesor no te está mirando. Sí, esa parte es como mucho. Oye, es que estás leyendo y es que se nota que me estás poniéndole encima una capa de actuación, muy bien, pero se nota que estás leyendo. Polo Menárguez, por ejemplo, el creador de La Esfera, le escuchaba en una conversación que tuvo en un podcast, decía que su mayor miedo, y yo lo comparto con él, es que el actor lea y se note que se está leyendo. Y es verdad. Entonces, por eso, grandes producciones y tal, no sé cuántos, si no va de la mano, oye, que lo puedo hacer perfectamente, obviamente, ¿no?
pero si no ha habido un trabajo bueno previo de vamos a entender cómo es lo sonoro, solo lo puramente sonoro y las diferencias que hay con un audiovisual, si no hay un entendimiento, un trabajo previo, yo escucho cosas que son reguleras. ¿Y cuál es la nota media que le darías a la ficción sonora española? ¿En español? Sí, española. Ahora iremos en español e internacional, pero en España, la nota media, en global. Pues yo creo que está creciendo para bien. Voy a decir un 8, pero porque para 10, pero es que no son 10. Yo le daría un 8. Yo le daría un 8. Y en español a nivel internacional, incluyendo México, Chile, Argentina, Colombia. Pues fíjate, en los últimos años de Latinoamérica y Centroamérica no he escuchado cosas que me hayan emocionado. Pero también esto es una apreciación obviamente hiper mega subjetiva. Bueno, es obvio, claro. Es una tendencia internacional la de escribir sobre los mismos temas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y como desde allí el mercado aquí no está maduro, estamos en proceso de madurar, pero allí está en ese sentido un poco menos, o tengo esa impresión yo. Y la ficción sonora exige mucho más dinero, mucho más inversión, tal. Se acude a lo que mínimamente puede ser rentable. Entonces los productos, las creaciones que he escuchado no me han costado mucho. O sea, pero por el tema, por decir otra vez el mismo tema, otra vez tal, otra vez, me da pena porque se me ha olvidado el nombre, pero había un podcast alucinante que escuché de Latinoamérica que me alucinó. Os voy a contar un poco de qué va, pero eran episódicos sueltos, pero todo tenía en común que los que hablaban era, yo que sé, una cacerola que había denunciado a la cuchara de palo de la cocina. Sí, sí. Y era una locura maravillosa, súper bien creado, era original, estaba bien actuado, a nivel de guión estaba muy gracioso. O sea, ese tipo de cosas ya no se ven. Ahora se escuchan siempre a dos personas hablando sobre un futuro distópico y entonces es como, que sí, que está bien, pero Bueno, es ya. más de lo mismo. Más de lo mismo. Lo siento, caso 63 hubo uno. Bueno, nacen copias de copias. Exactamente, Además, luego... entonces 300 veces lo mismo, yo entiendo que porque es lo más rentable, lo más fácil, tal. Muy bien, pero no sé, ya... Y ese episodio de ficción sonora que te es muy difícil olvidar, que hayas escuchado y digas, mira, recuerdo de esta serie, de esta ficción sonora, este episodio en concreto, ¿alguno? No, bueno, mira, por ejemplo, mi favorita, la primera ficción sonora que siempre recomiendo a la gente, dependiendo de la persona, obviamente, pero más o menos casi siempre hay dos que siempre recomiendo encarecidamente. Una es esta loca, que se me ha olvidado el nombre de la que te digo, pero porque me parece una locura graciosísima. Para acercarse a la ficción sonora les recomiendo también Caso 63, pero si quieres entender bien, a grosso modo, una historia buena, digo Guerra 3, porque si bien quizá es menos compleja a nivel, que lo es, a nivel sonoro comparado con lo que se hizo después, Uf. y fíjate, para la gente es el gran apagón, que fue como el renacer de la fin, pero para mí Guerra 3 me enganchó mucho a nivel historia. Y ahí coincidimos completamente. Y es que lo importante para mí... De hecho, yo de Guerra 3 tengo el episodio que es muy difícil de que me olvide. Hay un episodio en concreto que me encanta y me gusta mucho. Es que es una historia que te engancha para bien, no te engancha en plan ahí con cliffhangers constantes, claro. No. Es una historia que te engancha para bien, quieres saber qué va a pasar con esa persona, amas el personaje, te haces con el personaje. Entonces yo con Guerra 3, además está dirigido por Ana Alonso y es que Ana Alonso es una diosa de la dirección de actores. Y me encanta. Y luego, por otro lado, La Esfera precisamente me parece el compendio perfecto de decir, ostras, tenemos unas actuaciones brillantes, unos personajes brutales, pero brutales, súper bien desarrollados, unas actuaciones potentísimas y un diseño sonoro espectacular de Teo Rodríguez, en este caso. Entonces, la primera temporada de La Esfera es como, wow. Sí. Esto es como... ¡puff! Pero como historia en general y por el cariño que le tengo y porque las actuaciones me enamoran y me enamoré de los personajes, Guerra 3.
Eso, estoy entre Guerra 3 y La Esfera. ¿Y algún bluff? He escuchado algún bluff. Pero lo mismo pueden decir de mis ficciones sonoras. De vaya bluff te has comido. No, creo que sí. Escuché una ficción que venía de Latinoamérica, no voy a decir el nombre, pero que dije, ¿esto qué es? Y otra de España que escuché también que dije, esto no... ¿Hay algún podcast que no comprendas a nivel general? Es decir, que independientemente de que sea ficción sonora, ¿no? ¿Hay algún podcast que lo veas, lo escuches y no lo comprendas? ¿El motivo o el No, porque leitmotiv o... no, y te digo por qué, porque de hecho yo soy muy poco fiel, quizá el podcast al que más fiel he sido siempre ha sido Lo que tú digas, porque, pero bueno, así escucho a Alex de vez en cuando, pero luego tampoco me los he escuchado todos, hubo un momento que sí me los he escuchado todos, pero tampoco los he escuchado todos, entonces a mí me gusta ir escuchando, escucho Vas dos de picoteando? dos de aquí, dos de tal, y hay épocas que me da, por ejemplo ahora no escucho ficción, cuando estoy escribiendo no escucho ficción. Intento que me contamine lo mínimo Ya. posible. Ya me contamina la ficción visual, o lo que puedo leer, pero no quiero escuchar ficción sonora si estoy en modo de escritura, porque me contamina. Y por un lado estaría bien, porque podría dar ideas, pero por otro lado creo que me puede contaminar un poco y no me apetece, porque luego tienes que reescribir y es un rollo. Pero no, y luego yo qué sé, yo escucho cosas loquísimas de yo qué sé, pero muy locas que no tienen ningún sentido de decir, pero bueno, si esta gente se lo está pasando bien, están creando y están divirtiéndose, yo qué sé. Transmitiendo a ciegas, por ejemplo, es la que se me había olvidado, la de Narrador Oscuro. Otro que... Esa es una ficción que a mí me parece decir, ese es el perfecto ejemplo de alguien que está iniciándose, es decir, si puedes hacer todo lo que hace esta persona, ole, porque lo que hace este es una maravilla. Él lo hace todo. Pero, por ejemplo, es otra ficción que me parece bien planteada, bien escrita, bien diseñada, un diseño sonoro muy bueno, una edición de voces muy bien tratada, está muy graciosa a nivel guión, tiene una duración. Y el problema que tiene esta persona es el mismo del que iniciamos esta conversación, el marketing. Se vende muy mal. Se vende mal. Se vende mal. Se vende mal. Porque es lo único, porque me parece un producto perfecto. O sea, de hecho, estamos hablando de no, me estaba quejando yo, una ficción sonora, otra vez, dos voces, otra vez, un futuro distópico, otra vez tal nosotros. La suya puede reunir, Transmitiendo Ciegas puede reunir alguno de estos puntos, sí. ¿Pero funciona? Sí. ¿Y por qué no lo estalla, no lo peta, no lo ha comprado una plataforma, no le ha dicho tal, no sé cuántos? Porque se vende mal. Porque su tiempo lo dedicará a esta creatividad y al trabajo que le debe de comer. Pero se vende mal. Porque el resto me parece un producto maravilloso. Maravilloso. O sea, es que no depende de nadie para hacer absolutamente nada. Como tú, hombre orquesta. De los creadores que conoces, ¿quién es el que tú consideras que está menos valorado por la industria? Es decir, que más capacidades tienes y más o sea, realmente podría reventar el puto mercado y no está siendo valorado. Fíjate que es que últimamente es verdad que escucho de todo, pero no escucho tanto podcast de decir, ostras, esto es una maravilla y no. Eso me pasó con Fidalgo, precisamente. Cuando empecé a escuchar, me decía, pues esto es una maravilla. Digo, como tú no estás viendo esto. Y luego, me pasó con Sergio también, bueno, empecé a escuchar por recomendación de Fidalgo y dije, y este tío no está viendo esto es una joya y afortunadamente están viviendo de ello. No sé, hay muchos podcasts que es que tú lo sabes mejor que yo. Cada vez hay más división entre el podcaster que se inicia en su casa haciendo dos cosas como puede y el megapodcast súper patrocinado y tal. Entonces, la parte intermedia cada vez es menos visible, que a mí es lo que me preocupa. Esa La parte, clase media. la clase media, Como la vida, como la sí, vida como la misma. vida misma, cada vez es menos visible y entonces es muy difícil. Antes había una clase media muy potente, por así decirlo, y era fácil que alguien pegara el subidón que se merece, porque hay gente con muchísimo talento y que está haciendo cosas maravillosas. Pero es verdad que cuesta dar esos saltitos. Pero es verdad que últimamente no he escuchado ningún podcast que digo... Hay mucha gente que yo digo, ¿por qué no se está ganando la vida con esto y luego no se lo ganan? Mira, por ejemplo, el caso de un periodista, Pablo Juan Arena. Sí. Saludos cordiales. Hizo un podcast
que se llevó no solo los premios de crítica, sino los del público, los de todo, el reconocimiento del público general. O sea, de hecho, mucha gente empezó a escuchar el podcast por eso. Es una máquina de radio, es una máquina del periodismo deportivo, ahora está en Dazón, está haciendo sus cosas y tal, pero yo le echo de menos en el mundo del podcast. Sí, sí, claro. Gente Sí, que sí. ha hecho un producto así, ¿por qué no está haciendo 8 millones de productos así? Ya. O, por ejemplo, los productos que sonaban en Sonora, Rafael creo que se llamaba, Western, el que hizo Western, el ingeniero, o sea, son podcasts que están muy bien a nivel de investigación, están muy bien, y probablemente ahora no esté haciendo absolutamente nada. Y es un talentazo. Es un talentazo. Él venía de lo escrito y de repente, porque estaba hablando con él, le di la enhorabuena, me dijo, oye, pues gracias, tal. Él venía de lo escrito y tal. Y salvo dos cosillas que tal así, pero dices, pero es que tienes un producto, hace unos reportajes, unos narrativos maravillosos que te enganchan de principio a fin, súper buenos, súper bien trabajados. Y probablemente ahora no está haciendo ningún podcast. Y que dices, pues qué pena. Pero vamos, os lo recomiendo. Western, El Ingeniero y una serie más de podcasts que terminan saliendo todos ya en Onda Cero. Pero todo lo que había, mucho catálogo de Sonora era potentísimo y mucha de esa gente no está haciendo absolutamente nada ahora. Es una pena. ¿Qué nos falta entonces en la industria española? Es decir, cuando yo en los últimos meses que vengo analizando y estudiando muchísimo la industria norteamericana y canadiense, que siempre me ha flipado mucho lo que hacían allí, no dejo de ver empresas que nacieron o se han desarrollado o incluso han recibido inversión para poder potenciar el mercado independiente, como por ejemplo Sunrise. Sunrise es una asociación, es decir, es como una productora de productoras. Esta Sunrise se dedica a conseguir que creadores independientes puedan vivir de sus propias obras, haciendo ellos una labor comercial y les traen las marcas para que esos podcasts, sin el amparo de medios de comunicación grandes y sin, digamos que el corsé de los medios de comunicación y sin las etiquetas y las líneas editoriales, impidan, por supuesto, a estos creadores poder desarrollarse de una manera completamente independiente. Y está tirando muy fuerte. Cuando digo muy fuerte, es muy fuerte, más allá de las grandes compañías estadounidenses. Aquí no tenemos eso, aquí seguimos haciendo un poco Juan Palomo, es decir, tenemos a los Podimo de turno, vienen con el dinero y viene para unas personas concreto, objetivo. Después tenemos a Podium Podcast, que tiene su línea editorial marcada y sus productos y los sabemos identificar muy bien. Y a partir de ahí no tenemos nada en el aspecto de que Spotify ha retirado la parte de inversión en producción independiente, Audible también ha retirado la parte de producción independiente, Amazon Music no ha hecho tampoco una gran labor por la producción independiente y no tenemos nada más. Storytel también se bajó de esa parte de producción independiente, es decir, no tenemos esa figura que sí que crea y que cree en ese contenido independiente que no deja de funcionar, porque esto es importante. Es decir, tenemos muchas producciones independientes que tienen unas comunidades muy buenas y unas cifras también bastante interesantes. Creo que es un poco, y esto obviamente lo sabes tú mejor, creo que precisamente es eso, el que hay una desconexión entre, igual que hablamos de que hay una parte baja y una parte muy alta, cada vez se está distanciando más, falta esa misma conexión entre grandes empresas y pequeños. Cuando digo pequeños, es pequeños creadores en cuanto a reconocimiento. Sí, discretos. Sí, sí. Más discretos, pero quiero decir, falta esa conexión. Y esa conexión, al final, dices, no, pues lo voy a dejar en... Entonces, la gran empresa se fija en la gran productora, en la gran plataforma para hacer este producto, tal, no sé cuántos. Pero, oye, muchas veces los mejores creadores no están ahí. Y los mejores productos no están ahí. Y las mejores comunidades no están ahí. Y se nos olvida eso, que al final, empresas como lo que dice Sunrise, si consigue conectar la marca con la comunidad que necesita tu marca, te centran en eso, básicamente. es que es 5.000 veces más rentable. Quizá nos falta más cultura de podcast, no ya... Ahora que ya no tienes que explicar qué es un podcast, pero todavía hace falta entender esa rentabilidad y pues esas microinversiones es mejor que las macroinversiones en ese sentido. Y quizá falta esa conexión. Hay empresas que lo están intentando o que lo han intentado de vamos tal, pero también es que buscan un cortoplacismo muy grande.
Entonces, si tú a un creador le dices, mira, te voy a dar, y le das una nimiedad por conectar tu podcast con esa marca, porque él se quiere quedar una parte muy interesante por medio, pues no. Obviamente son empresas que buscan un cortoplacismo, ¿no? Quiero un retorno ya. Eso es. Quiero un tal. Y entonces, claro, enseguida quieren ser rentables y tal, no sé cuántos. Si haces eso, obviamente al final van a ser 3 creadores los que se sumen contigo, van a probar y van a decir, mira, ya nunca más, porque este tipo de empresas, además es que lo metes en el cajón de este tipo de empresas, para eso prefiero hacer el podcast yo por mi cuenta y ya está. Mientras que si hubiera empresas que dijeran, no, vamos a respetar al creador, vamos a darle una remuneración justa, en el camino, en vez de querer hacernos ricos o recuperar la inversión en un año, lo intentamos hacer en 10 años creando... Un branding. Exactamente, crearnos nuestra propia marca, que somos que respetamos a creadores, que le damos a los anunciantes y a las marcas lo que necesitan y conectamos eso y creamos industria. Yo, por ejemplo, hay gente del mundo de las plataformas grandes que tienen claro que tienen que crear industria, que tienen que evangelizar. O sea, gente que dice, es que es importante porque salimos ganando todos. Porque es la diferencia entre, decía Muhammad Yunus, el premio Nobel de Economía, el que creó los microcréditos, ¿no? Sí. en el ámbito de la cooperación al desarrollo, etcétera, que siempre se ha creído que las economías es importante tener una locomotora muy fuerte que tire, porque así tira del resto de vagones. La realidad es que van a 2 velocidades diferentes, tira tan fuerte que el resto de vagones se quedan por el camino. Sí. Cuando es mejor empujar desde atrás. Si tú empujas desde la base, ahí salimos ganando todos. Claro. Sale ganando el de más Hay una abajo, inercia. el siguiente, el que va, y porque te va empujando. Sí. Y el de arriba, no te preocupes, siempre vas a ir en el vagón de cola. No te preocupes, nadie te va a disputar eso. No va a haber cambio de vagones Claro. y tal. Si tú empujas desde atrás, desde abajo, siempre todos nos vamos a beneficiar. Mientras que si tiras desde arriba, desde el principio, no. Y aquí creo que está pasando un poco eso. ¿Llegará alguna empresa que lo haga, que apueste y que diga, no, vamos a apostar a medio y largo plazo y vamos a hacerlo de esta manera? Si llega y está, bienvenido sea, porque ayudará a que cada vez haya más creadores, a que a que las marcas conecten y se gasten menos dinero en productos muy grandes que no tienen ningún sentido y se lo gastan en, no, voy a unirme a esta comunidad de creadores que tiene. El que tiene 10.000 oyentes diarios o 10.000 oyentes al mes, me da igual, pero es que es de estas, esto en concreto, este tipo de comunidad es muy fiel que nos escucha. ¿Por qué no? ¿Por qué no? De hecho, me parece curioso, esto te lo voy a preguntar yo a ti. O sea, estoy viendo casi más en newsletters, más apuestas algunas veces por algunas marcas, por un newsletter, que por algunos podcasts. El newsletter te puede que te lo leas en 4 o 5 minutos. Vamos a suponer que es una newsletter un poco más larga, más compleja y tal, y le dedicas 7 minutos. Y he visto más apuestas comerciales por newsletter con 5.000 suscriptores que por podcast que a lo mejor que duran 1 hora y que tienen, yo qué sé, 50.000 oyentes al mes. Y es lo que me parece curioso. Al final es una cuestión de métrica, ahí sí que yo lo tengo súper claro, es una cuestión de métrica, porque sabes que es una métrica un poco irreal, ¿no? Porque al fin y al cabo cuando tú recibes un correo electrónico, yo te envío a ti con la newsletter un email a 5.000 personas y sé cuántas personas de esas 5.000 me han abierto, lo sé. Y además sé quién me ha abierto, es decir, sé que Jesús Masuki me ha abierto, sé que Alex Fidalgo me ha abierto, y sé que Franizuz quizás no me ha abierto, lo sé. ¿Quién sí, quién no? Por favor. Vale. Y con el podcast, por lo tanto, decir, vale, sí, a lo mejor no te han leído, solamente te han abierto. Eso sí que no lo sabes, ¿vale? Hay estadísticas más avanzadas que creo que sí que puedes saber cuánto tiempo han permanecido en esa URL, ¿vale? Pero en el podcast sí es verdad que llegas a más gente, o puedes llegar a más gente, y sí que sabes el dato de cuánto tiempo te han estado escuchando. Es decir, lo que no sabes es quién te ha escuchado. Sabes cuántos te han escuchado, pero no sabes quién te ha escuchado. Y eso para muchas marcas, el saber quién sí, quién no, te permite luego una trazabilidad a la hora de decir, vale, tengo 5.000, estos 2.000, ¿por qué no me han abierto? ¿Qué embudo de ventas tengo que conseguir y cómo tengo que hacer y qué debo de hacer para que esos 2.000 me abran? Enviarles una oferta, a los otros 3.000 no, porque ya les tengo fidelizados. Por lo tanto, a estos 2.000 hay que crear otro embudo de ventas distinto para conseguir que me abran. Va un poco por ahí.
y al final todo eso se lo vendes después a la marca que le estás diciendo, mira, Sí, sé pero que al final esta también persona... hay... Pero Siempre hay agujeros. siempre hay agujeros, es obvio, Como claro. cuando dicen, no, pues por ejemplo Claro, en la televisión, no, es que hay un aparatito medidor, tal, no sé siempre cuántos, hay muy bien, pero no lo agujeros, sabes, la gente se ha ido al váter, porque por de hecho supuesto. el consumo de agua en los entretiempos de los partidos, grandes partidos de fútbol aumenta porque la gente aprovecha para irse al Sí, sí, váter. sí. Y aún así, esas publicidades a precio de oro en los intermedios de fútbol están a precio de oro y se ponen. Y en el mundo del podcast falta, yo creo que esa visión por parte de las empresas. Es que una empresa Pepe no tiene por qué entender todo el ecosistema, pero si existiera esa empresa intermedia que supiera conectar los intereses de la marca con O un sea, tú consideras que es una de las cosas que nos faltan en la sí, industria. para mí sí, y una visión que no sea cortoplacista. Ujú. Para mí sí, ese me parece el principal agujero. Además, es que eso recogería a mucho, levantaría precisamente a esa clase inferior o más solitaria del mundo del podcast y lo elevaría y además ayuda. Cuanto más podcasts hay, mejor, porque mejora la creatividad, mejora la calidad y la gente se preocupa en hacer mejores cosas. Cuando hablamos en Podcast Days, en aquella charla, mesa redonda que tuvimos sobre los 20 años en el podcast, Emilcar, que llevaba tantos años como de los pocos que lleva muchos años, ¿no? Y dijo una frase que en verdad es que tiene toda la razón del mundo, ¿no? Que es la de hace muchos años pensábamos que nuestro principal problema era monetizar y hemos llegado a 2024, que fue cuando lo dijo él, y realmente nuestro verdadero problema es cómo facturar. Es decir, ahora ya sabemos cómo monetizar, pero ¿cómo lo facturamos? Porque no te sale a cuenta para mucha gente que consigue 100 euros, no puedes facturar No, 100 euros. no, no, Tienes que hacerte autónomo, por lo tanto, esto ya se te va no. de madre, ¿no? Nos falta esa parte intermedia que en alguna charla, conferencia, sí que yo sí que tengo claro que he sido yo el que les he puesto en el brete a las plataformas de por qué no inspeccionan e investigan ese modelo de negocio y todas se ponían coloradas, ¿no? Que es el hecho de yo no puedo cobrar porque no me puedo dar de alta de autónomo, lo que sea, ¿no? Perfecto, pero he generado 200 euros o $200 y no los puedo cobrar, están ahí. Pero tu plataforma me cuesta 240 y te la tengo que pagar. ¿Por qué no me lo descuentas? Y directamente. ¿Por qué no me dejas utilizar? ¿Por qué no haces una bolsa monedero? ¿Y por qué no me dejas utilizar esos $200 para publicitarme y que seas tú quien me publicite? A reinvertirlo, además. Reinvertirlo en tu Que a ti con te lo sale cual el más dinero rentable. a ellos le sale más rentable y el dinero se está dentro, se está circulando, es una moneda interna de uso legal, porque es el euro, es el dólar, lo que sea. Y ninguna tiene capacidad o ninguna quiere tomar esa decisión porque no entiendo el motivo. O sea, puedo llegar a comprenderlo, pero como no tengo pruebas, pues no es mejor no decirlo, pero no quieren hacerlo. Y sería una salvaguarda para muchos creadores independientes o personas que no pueden cobrar por lo que sea, porque tienen un trabajo y o funcionariado o lo que sea y no quieren. Pero pueden coger ese dinero, incluso como si me dice, bueno, pues que sea donado a una ONG. Es que eso es. Mira, por ejemplo, eso yo creo que también. Claro, ya entramos ya también. Hace poco se cambió el. O eso anunciaban, habría que leer la letra pequeña. El, el cómo facturaba un guionista o un artista, por Sí. ejemplo. Había leído que había unos cambios y tal, no sé cuántos. Se intenta hacer desde los organismos oficiales como para... Es que, claro, esta gente no factura siempre, no factura mucho, a veces factura poquísimo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que al final acaba todo en dinero en B. Porque dice la gente, es que se me va a dar 300 euros, lo que dices tú, por esto que he hecho y tengo que pagar 400 de autónomos, pues me sale a cuenta no hacerlo. Mala gestoría, más no sé qué, claro. Sí, sí. Sí, me sale a cuenta no hacerlo. O sea, es que me sale a cuenta no hacerlo, porque pues, estoy palmando dinero, entonces no lo hago. Entonces sí es verdad que hay algunos cambios, pero a nivel gubernamental ahí también se podría cambiar. Quizá metiendo al podcaster en el ámbito del estatuto del artista y facilitando un poco las cosas, no lo solucionaría este problema, ¿no? Pero, y por otro lado lo que dices tú, las empresas podrían decir, oye, pues mira, oye, me quedo el dinero, me lo está reinvirtiendo directamente en Sí está esto ahí.
qué mejor, y encima a mí me cuesta menos dar este servicio. Encima, o sea, estoy fidelizando a un cliente. Es un monedero. Es, pues, El bueno, dinero ya se ha generado y está ahí. Y que luego tienes que son plataformas a lo mejor, que son plataformas que están en Reino Unido, en Estados Unidos o qué tal, lo que ello conlleva, tener que facturar por un ingreso que proviene de no sé qué, o de España, que a lo mejor le están consiguiendo este beneficio en Colombia, por ejemplo. Entonces, pero puedes reinvertirlo, pero no quieren. Y para mí es uno de los grandes escollos que tenemos a nivel de los productores independientes, que no nos permiten ese poco dinero que la gente consigue generar, que lo puedan reinvertir. Hay gente que está a lo mejor con 2.000 o 3.000 euros ahí retenidos. Y bueno, ya son 2.000 o 3.000 euros, que tampoco les sale la cuenta hacerse autónomo para no, o poder sea, cobrarlo, pero una reinversión les vendría más que bien. sí, no, no, y oye, pues que mira, sentir que por lo menos recuperas un poco o parte de la inversión. Yo, por ejemplo, con recursos humanos, al principio lo tenía puesto para que se pudieran poner anuncios antes y tal. Y luego pensé y dije, mira, para lo que me voy a sacar. No molesto al oyente, ¿no? Exactamente. No voy a molestar al oyente Claro. con que se coma un anuncio. O sea, de verdad, o sea, si hubiera tenido 20 millones de escuchas, oye, sí, pero como la previsión y sabía que no era real esa, dije, de hecho, al principio, las primeras veces que lo escuché a la gente, lo escuchó con un anuncio antes. Y luego me di cuenta y dije, mira, lo voy a quitar. Y lo quité porque precisamente digo, si me voy a sacar nada. Unos céntimos. Entonces, pues para eso, pues mira, fuera, lo quito y la gente escucha el producto limpio, por así decirlo. Obviamente de algo hay que vivir y algún día necesito meter anuncios, pues los meteré. Pero es verdad que las plataformas en ese sentido no favorecen ese retorno en su propia plataforma. Fíjate que no es, no, dame dinero para que lo pueda utilizar, no, en tu propia casa lo quiero gastar. Sí. Que ya por ir terminando, ¿qué va a ser de ti 2025? No O sea, lo ¿qué sé. esperas del podcast en 2025? Sabes que hay por ahí un artículo muy famoso que son las predicciones del 2025. De hecho, el otro día lo hablamos en Campus Podcast. Uno de los episodios era en relación a ese artículo, ¿no? De las predicciones de algunos actores y actrices principales de la industria del podcast a nivel internacional que hablaban de sus predicciones Sí, del 2025. em, Algunas son de risa porque a mí me sí. suenan a 2014, pero eh, Bien. ¿qué esperas tú? Alguna sonrisa era el rizo y ¿Qué, hablar poco claro. claro, ¿qué esperas tú del Mucho 2000? corporativismo. ¿Qué esperas tú del 2020? Bueno, creo que alguna me parecía que era de ChatGPT, que estaba escrito incluso hasta por ChatGPT. Digo, madre la madre, hermoso. ¿Qué esperas tú de 2025 y qué podemos esperar de ti este 2025? A ver, del ámbito del podcast en 2025, yo por desgracia preveo esa eh, que se vaya agrandando cada vez más esa brecha en ese sentido, por un lado. Por otro lado, es verdad que luego hay disruptores, afortunadamente, hay gente que de repente rompe la baraja. Hay empresas, pues como ha pasado en Estados Unidos, en Canadá, ¿no? Que de repente cogen y hacen, pues yo lo voy a hacer. Y algo que nadie ha hecho, Pues dicen, yo lo voy a hacer, eso pues es yo lo verdad. voy a hacer. Y Eso me tira por la calle encanta. en medio y de repente, claro, y de repente los creadores dicen, oh, pues qué bien. Y los de arriba dicen, oye, perdona, que yo también. Y dices, no, no, ya lo he hecho, ya lo estoy haciendo yo, no, no me molestes. Entonces sí que creo que puede haber algunas empresas que puedan tirar por la calle en medio y decir, ala, pues tiro por aquí. Y basta que tengan un pequeño empujón como para que puedan conseguir revertebrar un poco, ¿no? Que para mí se está desmembrando el ámbito del podcast, para que pueda volver a unirlo. Y por otro lado, en cuanto a mis creaciones, etcétera, etcétera, pues no lo sé, la verdad. Porque tú has definido muy bien cómo está el panorama. Mm, Unos ponen, no ponen, no ponen, no ponen, no ponen, y cada vez es más complicado. Es verdad que sí que estoy hablando con algunas agencias de comunicación y ya planteando, bueno, pues que está viendo con algunos clientes, porque no todos los clientes entienden que hacer una ficción sonora les es rentable ni es bueno y tal, y estoy hablando con ellos y bueno, ahí estará. Y por otro lado, sigo disfrutando de este periodo tan bonito de mi vida que es de crear sin cortapisas ni problemas mentales. Creo, escribo, hago, intento promover y mover y aprender mucho. Por ejemplo, para la adaptación audiovisual que estoy haciendo, retomé, por así decirlo, los conceptos vale, como yo pienso solo en sonoro, porque llevo 25 años haciendo cosas sonoras, tenía que volverme a poner la piel de un guionista audiovisual y volver a pensar otra vez en imagen, y para eso entonces me empecé a dibujar
los storyboards de una de mis ficciones, de Saetas. Digo, ¿cómo lo adaptaría a Saetas, no? Y tal. Y luego, por otro lado, es verdad también que estamos trabajando la adaptación audiovisual de Recursos Humanos Vale. a cortometraje. En principio, que además estamos ya trabajando en eso. Me lo propuso una amiga, Adriana, que es realizadora, que es directora, y me dijo, ¿te apetecería y tal? Y dije, pues sí. Entonces empezamos a trabajar. Es fácil la adaptación a nivel de guión, a nivel realización es complicado, Claro. y un cortometraje sí que es a fondo perdido. Encontrar la financiación es muy difícil y es mucho dinero. Pero bueno, por ahí trabajando, tengo 2 series. Creo que una de las series, por ejemplo, que tengo en el cajón, esto también te lo cuento, no la he contado por ahí. Una serie que tengo en el cajón desde 2022, que ya la he movido hasta donde la he podido mover y creo que ya no tiene más recorrido moverla. Probablemente la adapté a novela porque es que la historia está. Claro. La historia está, entonces digo, bueno, pues Es que hay que sacarlo, porque sí, claro, que... no, me apetece sacarlo además, porque si no, tiene un componente un poco de actualidad y si no puede caducar, entonces Claro. probablemente he empezado tengo que dar un poco con el tono, el estilo, pero la historia la tengo y me apetece escribir, entonces esa parte de a lo mejor de la novela por un lado, continuar dándole trabajo a la adaptación audiovisual de la nueva serie que estoy haciendo. Y la adaptación de Recursos Humanos a cortometraje. Además es que, fíjate, hasta Francino me dijo, es que esto tendrá eso en cortometraje. Digo, yo, para que luego venga Bollero, que estaba ahí al lado, y me crucifique, no. Pero sí, me acuerdo que dije, no, yo creo que no, encima está aquí Bollero. Digo, no. Pero luego me lo propusieron y dije, oiga, pues sí, ¿por qué no? Bueno, siempre tienes certámenes, hay cosas, ¿no? Donde por lo menos Ay, mover sí. el circuito de cortos en España es A ver, grande para poder mover las cosas. primero hay que conseguir hacerlo. Pero fíjate, por Claro, ejemplo, lo primero es mira, conseguir hacerlo, es el obvio. mundo del cortometraje es un perfecto ejemplo de el cortometraje nunca ha dado dinero. Claro. Nos parecemos mucho, No, pero es que, en es que gran ha dado parte. menos que el podcast. Y lleva más tiempo que el podcast. Sí, posiblemente sí, o también el gasto es mayor, claro. El retorno de inversión en un Sí, corto pero, es... sí, pero fíjate, es el perfecto ejemplo de decir, no da dinero. Ujú. Casi nunca. O sea, dudo mucho que haya algún cortometraje que haya dado dinero. Pero la comunidad es brutal. Es decir, la comunidad que hay alrededor del cortometraje, todos se llevan bien. Sí. Si te metes en la industria del cortometraje, todos se llevan bien, todos se ayudan, todos se apoyan. Es una comunidad verdadera. De hecho, yo creo que dentro del mundo del arte, de las más fuertes, para mí. Te voy a hacer la Endogámica, ¿eh? Pero te voy a hacer la pregunta. ¿Tú crees? Fíjate, pregunta envenenada te voy a hacer. ¿Tú crees a mí que me da eso igual. Ya sabes que a mí me da al igual. mundo del podcast le ha envenenado eso? ¿El qué? O sea, que el mundo del podcast era así y ya no lo es. No, creo que no. No, no. O sea, ¿qué ha variado? Porque yo me acuerdo cuando entré o conozco el mundo del podcast y la gente me decía, es que hay un buen ambiente, un ambiente Sí, creativo, de claro, apoyo, de tal. Y sigue habiéndolo, y Sí, sigue sí. habiéndolo. Pero de repente entra Poderoso Caballeros Don Dinero y hace... Llegan grandes empresas, Sí. grandes plataformas, grandes tal, y descoloca la situación un poco. ¿Y eso en el Creo que ha cortometraje no ha hecho. pasado? Creo que a la gente le ha despistado. Hay gente que se ha despistado. Creo que ha hecho que haya gente que se ha despistado al olor O sea, los gatos se despistan cuando se abre una lata de sardinas. ¿Vale? Qué buen Entonces, símil. entonces aquí es lo que ha pasado. Se ha abierto una lata de sardinas y hay gatos que se han despistado. Y dejas de lado una cosa que es fundamental e importantísima en el podcast, que es la comunidad. Y no solamente la comunidad de oyentes, sino la comunidad de producción, es decir, la comunidad de los creadores. Y es fundamental, pero fundamental, yo no lo dejaré de decir nunca. Y de hecho las grandes plataformas también lo saben. Sí. Es decir, cuando aparece una plataforma lo primero que hace es acercarse a la comunidad. La exprime y continúa su camino. Pero lo primero que hace es acercarse a la comunidad. Porque si no, ya lo Sí. hemos vivido y los prescriptores somos las personas que puedes llevar durante mucho tiempo en esto. Claro, pero ahí está la cosa. Que ahí yo sigo encontrando ese contraste que Sí. me sorprende, ¿eh? Y podremos hablar largo y tendido sobre algunas ofertas laborales. Mira, no voy a contar nada presente. Me acuerdo que cuando empecé a husmear en el mundo del podcast, me sorprendía encontrar ofertas laborales que decían 15 años de experiencia en el ámbito del podcast. Y yo pensando, digo, no conozco a nadie en España que tenga, por aquel entonces, que tuviera 15 años de experiencia en el ámbito del podcast. Digo, y creo que han hecho un corte y pega de una oferta laboral en otro país. Posiblemente, bueno, sí, claro. Y digo, no entiendo, o sea, no me casa el poco conocimiento del sector en ese sentido.
Pero bueno, si tú crees, a mí, lo que hablas del ámbito del podcast y del cortometraje, yo veo ciertos paralelismos. La diferencia es Sí, que seguro que hay. ha entrado un poco el dinero en el ámbito del podcast Claro. y se ha ido descolocando un poco esos. Yo el otro día con un importante director de marketing de un gran medio de comunicación aquí a nivel nacional, que quedamos a tomar un café, hablábamos precisamente de una cosa muy parecida, ¿no? En el paralelismo con el tema de la publicidad y las redes sociales. Es decir, la tarta de la publicidad sigue creciendo. Y cuando ves el rosco y ves el porcentaje que se lleva en las redes sociales, es grandísimo. Posiblemente sea el mayor. ¿Qué ocurre? Que hay agencias que dicen, oye, pues hay que meter aquí las redes sociales porque es donde después retornamos la inversión. Es completamente mentira. Es decir, quien se lleva la pasta son las plataformas que te proporcionan eso, que son Meta, es X o es lo que sea. Ellas son las que se llevan el dinero. Sí. El resto solamente somos los que les financiamos. Por lo tanto, no es una dictadura de que te obligan a utilizarlas y a promocionarte ahí, pero el retorno de la inversión casi siempre es nulo. Prácticamente nulo, pero te obligan a estar ahí. Sí, no, hay que estar. Hay que estar, pero... Hay que estar. Hay que Y entonces estar. buscan otras ideas, estrategias que podemos hacer. Ahí aparece el podcast, aparecen las newsletters, aparecen los cortos, que yo ya sé que este año van a aparecer 1 o 2 cortos financiados por grandes empresas que han apostado primero por el podcast y ahora se van a adentrar en el mundo del corto por una evolución propia, ¿no? y me hace gracia, ¿no? El hecho de cómo ya muchas no ven tan claro el tema de seguir apostando por las redes sociales, pero mientras se encuentran otro vericueto, otro camino, otro sendero por el cual llegar a su público, tienen que seguir apostando por ello. Sí. Por ya ahora sí que sí terminar, aparte de que insultes a mis dos compañeros, a José Antonio Gelado y a Oliver Oliva por no estar aquí con nosotros, aunque en verdad... A Oliver no le puedo insultar, a Gelado sí. Sí que me gustaría que compartieras, ¿no? Con la gente que nos pueda estar escuchando y en este caso viendo a través de YouTube, el mayor consejo que te haya dado esa persona que a nivel creativo, a nivel laboral, ese consejo que nunca olvidarás. Ya te lo puede decir tu padre, un profesor, un antiguo jefe, un consejo. A nivel creativo. Sí, a nivel... Esto y laboral. Hubiera estado bien que me lo hubieras dicho. No, Así, que va. venía con una respuesta que sentara cátedra y esas cosas. Te digo yo la mía, por si acaso te vislumbra. Sí. A mí una vez un profesor me dijo, saluda con los que te cruces al subir porque será lo mismo con los que te cruces al bajar. Lo había escuchado alguna vez. Lo había escuchado alguna vez. No, fíjate, mira, a nivel laboral, el consejo más tonto que me dieron, pero es muy aplicable también a la creatividad. Porque la creatividad necesita cierto orden. Siempre tenemos la imagen del artista ahí deprimido, ¿no? La imagen tonta, el cliché, tirado en el suelo, Frustrado, así, pintando, Nosotros probablemente esté frustrado porque no tenga hinchándose dinero, a drogas y alcohol. porque no monetiza. pero hace falta cierto orden. Y uno de los mejores consejos que yo los aplico también para la creatividad es tener un papel, una libreta, un blog, una nota en el móvil, tal, donde vayas apuntando cosas y vayas tachando cosas. Uh-huh. Cosa que tengo que meter, cosa que ya he metido, tacho, cosa que tal. Es una tontería que te vale para lo laboral como para lo creativo. Y yo siempre le recomiendo, una de las cosas es tener 2 proyectos abiertos. 2 proyectos abiertos. No más, ¿no? Como yo. Sí. Limítate a 2. Si quieres más, Pachi, limítate a 2. si quieres más. Ahora, como poco, tener siempre 2 proyectos abiertos. Eso lo tengo clarísimo. Uh-huh. O sea, desde hace mucho tiempo lo tengo clarísimo. Siempre vas a llegar un momento en que te atasques y que no sepas por dónde tirar. Y cuando estás ahí, estar otra vez con lo mismo, está muy bien. Tienes que estar dándole vueltas, abúrrete. Tienes que aburrirte. Mira, ese es un consejo. Lo escuché en el podcast su atención, por favor, de Roger Casasala Triste. Creo que era Nelia o era una guionista. Y decía, te tienes que aburrir. Pero aburrir es no estar con el móvil, no. Aburrirte de decir, ya por donde tiro. Y por eso tener, sin nada, sin ninguna selección, tienes 2 proyectos y decir, vale, pues aquí estoy demasiado atorado, llevo 1 hora y no consigo encontrar.
voy al otro. Me pongo a escribir y voy al otro. Y luego otra cosa que le puedo decir a la gente es que cuando tengan esos bloqueos, si tienes otro proyecto te puedes entrar, no te preocupes que tu cerebro está trabajando en segundo plano. Yo la historia esa que escribí en 2 días, la última serie que he escrito en 2 días, fue porque la dejé trabajar en segundo plano mientras estaba trabajando en la otra. No me estaba acordando, estaba diciendo, de vez en cuando me acordaba, decía sí. Pero orden, aburrirse y trabajar en segundo plano, sí. Por ahí tirarías. 2 proyectos, no 14. Bueno, Jesús, muchas gracias por haber venido por aquí por Campus Podcast y a este sillón Gracias por amarillo y a invitarme. este fabuloso estudio. Un aplauso para todo el equipo técnico que tenemos aquí detrás. El vaso de agua. El vaso de agua. Sí, para que se vea que sea agua, porque es que esta gente que pone tazas, ya sabemos que no pone agua. Nunca había pensado. Aquí venimos a la transparencia. Sí, le echas una cerilla y prende fuego. ¿Qué estás bebiendo? Muchas gracias por haber venido por aquí. Gracias a Y nada, ya sabéis, podéis seguir a Jesús Masuki, aunque compartiremos por aquí, veréis las notas del episodio y veréis en todos los sitios cómo poder seguir las andanzas de este creador, tanto para ficciones sonoras como para teatro, como para lo que venga. Como para lo que venga. Gracias.